tenemos en la línea telefónica, aunque no me han precisado en dónde, a el fundador y dirigente máximo de Voluntad Popular, Leopoldo López. Leopoldo, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, César. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todo tu equipo y a toda tu audiencia. Gracias, Leopoldo. Esta entrevista la debimos tener hace ya unas semanas, porque en este programa fue muy fuerte, muy duro en tu contra, Humberto Calderón Berti. Ya nos ocuparemos de ello. Han ocurrido sucesos recientes que son muy importantes y debo comenzar por allí. La primera consecuencia de la extradición de Alex Saab ha sido la retirada de la delegación del régimen de Maduro de las conversaciones en México. Me gustaría tu opinión al respecto y cómo queda entonces esa mesa de negociaciones y directamente cómo quedan las elecciones del próximo mes de noviembre. Mira, César, yo creo que lo primero es que hay que contextualizar quién es Alex Saab y qué significa para los venezolanos, porque esto va mucho más allá de un caso de corrupción. Alex Saab es el instrumento que utilizó Nicolás Maduro para poder avanzar en un proceso de venta ilegal de alimentos, de manipulación del hambre de los venezolanos, luego de haber destruido Chávez y luego Maduro todo lo que era el sistema productivo de alimentos en Venezuela. Tomaron el monopolio de la importación y esa importación se fue dando por vías cada vez más oscuras, y el personaje que articuló muchas de estas importaciones de alimentos, de medicinas y de contratos corruptos fue Alex Saab, y eso es parte de todo un entramado que ha generado hambre y miseria para el pueblo venezolano. Este es un caso de mucha relevancia porque allí se van a exponer las relaciones que tiene el entramado criminal de Nicolás Maduro con países muy poderosos, con Irán, con Rusia, pero también con estructuras criminales de todo tipo que van a poner en evidencia lo que desde hace mucho tiempo se ha dicho, que Nicolás Maduro no solamente es un dictador, sino que es un dictador que encabeza una estructura criminal que ha generado hambre, desolación y éxodo para el pueblo venezolano. Con respecto al impacto que esto tiene en las negociaciones, bueno, la dictadura dijo que suspendía su participación y nosotros, como lo dijo el día de ayer Gerardo Blay, esperamos que este proceso pueda continuar porque es un camino que nos puede permitir llegar a la solución de esta crisis política, que es el origen de la crisis social de los venezolanos, mediante una elección presidencial libre, justa y verificable. ¿Qué puede ocurrir en noviembre? ¿Cuáles son las expectativas que tienes como dirigente máximo de Voluntad Popular? Mira, las elecciones tal como están planteadas no son unas elecciones ni libres, ni justas, ni verificables. Son prácticamente nulos los cambios que se han dado con respecto a los procesos anteriores. Sin embargo, como lo hemos planteado, es una oportunidad para poder luchar en contra de la dictadura. En Venezuela se han cerrado los espacios para la lucha política y este es un espacio que ha permitido la organización, la movilización, la articulación de distintas fuerzas políticas para poder movilizar al pueblo venezolano en contra de Maduro. Las expectativas, yo te diría que las tenemos que tener muy moderadas para no caer en el error que se cayó en el año 2017, en el que se habló de que se iba a arrasar en unas elecciones y al final del día sucedió lo que ya sabemos, que es que la dictadura se robó esas elecciones, que podría hacerlo perfectamente nuevamente, y nada indica que va a ser distinto en esta oportunidad. Dijiste el error que se cometió en el 2017 y ya van siendo 22 años y la oposición con sus diversas estructuras ha cometido muchos errores. A tu juicio, ya que has tenido un rol protagónico en buena parte de este proceso, ¿cuáles son los principales errores y de qué manera se debería actuar para superarlos? Mire, yo te diría, César, que precisamente el manejo de las expectativas creo que ha sido un error que hemos cometido, y por eso yo te hablo con mucha cautela con respecto a lo que es el evento del año de noviembre de este año.
Hemos tenido episodios en donde hemos pensado, incluso se ha contagiado la población de manera masiva, de que hemos estado muy cerca de salir de la dictadura y eso no ha sido así. Yo creo que en buena medida ese manejo equivocado de las expectativas ha tenido mucho que ver con no entender el problema que estamos enfrentando. Durante muchos años, de esos 20 años que tú relatas, ni siquiera hablábamos de dictadura. Nosotros en el año 13, a final del año 13, tomamos la decisión de asumir que esto era una dictadura. Por eso salimos a las calles en el año 14. Eso me llevó a mí a la cárcel militar de Ramo Verde. Me condenaron a 14 años de cárcel precisamente por eso. Estuve 7 años privado de libertad. Y creo que ese manejo de las expectativas ha sido un tema recurrente. Por eso en estos momentos creo que tenemos que ser muy claros y decirle la verdad a los venezolanos sobre lo que estamos enfrentando. Es una dictadura criminal que está dispuesta a hacer lo que sea para mantenerse en el poder. Eso no significa que dejemos de luchar, pero que lo hagamos con los pies sobre la tierra. Leopoldo, desde el 2019, en enero, el 23 de enero del 2019, recibe una importante bocanada de oxígeno el movimiento opositor con el gobierno interino, la presidencia interina de Juan Guaidó. A la fecha de hoy, cuando ya estamos a mediados del mes de octubre del 2021, el gobierno interino, lo que se conoce como el gobierno interino, se ha venido a menos. Algunos asumen que ha tenido errores importantes, el mal manejo de las expectativas, los sucesos del 30 de abril del 19 o la operación Gedeón, mencionan algunos. Pero, ¿qué es el gobierno interino hoy? ¿Y qué puede esperar el Venezuela de ese gobierno interino? Lo digo porque, según muchos de los señalamientos, y entre ellos estaban los de el propio Calderón Berti, en realidad Juan Guaidó solo obedece instrucciones tuyas. Así que me gustaría tu opinión. Mira, primero desmiento completa y categóricamente eso. Eso además que es una falta de respeto a Juan Guaidó, es absolutamente falso. Nosotros somos parte de un equipo, sí, pero Guaidó ha asumido con mucho interés y liderazgo este proceso. Sin duda alguna ha habido un desgaste y es lógico que sea así porque el objetivo principal y la expectativa de los venezolanos sobre Juan Guaidó como presidente encargado ha sido salir de la dictadura. Lamentablemente, por muchas razones, eso no se ha materializado. Yo insisto en que es así porque estamos enfrentando una estructura mucho más poderosa que fue subestimada por distintas razones. Y tú me preguntas, César, ¿qué significa el gobierno interino? Yo te diría que claramente significa la legalidad y la constitucionalidad. Eso es lo primero y lo más importante y lo que hay que preservar. En el año 18 hubo una elección que Maduro perdió, pero la arrebató. Esa fue la elección contra Enrique Capriles y luego contra Henry Falcón, perdón. Y eso en el año 2019 tiene una respuesta constitucional que establece el artículo 233 de la Constitución, que ante el vacío por haber sido fraudulenta la elección del 18, asume el presidente de la Asamblea como presidente encargado. Eso es una condición legal, constitucional, que tiene mucho impacto y ha tenido y sigue teniendo mucho impacto sobre la dictadura, porque es la otra cara de la moneda de la ilegitimidad de Maduro. Es decir, la ilegitimidad de Maduro se sella a unos niveles insospechados por la dictadura y creo que pocas veces visto con respecto a otras dictaduras porque hay la legitimidad de Guaidó. Esto implicó el reconocimiento de esa legitimidad por más de 60 países, implicó incluso casos que reconocieron la legitimidad de Guaidó en temas judiciales, en las cortes de Inglaterra, del Reino Unido, de Estados Unidos, y que eso ha tenido un tremendo impacto. Yo creo que esa legitimidad es la fortaleza que tenemos en el proceso de negociación que está en curso en México, precisamente porque tiene el respaldo de la constitucionalidad. Entonces, sin duda alguna, hemos enfrentado problemas, han habido obstáculos, no se ha alcanzado el objetivo que es salir de la dictadura. Sin embargo, ese peso que significa la legitimidad, la constitucionalidad de tener una alternativa a la dictadura que es ilegítima, es algo que tiene todavía mucha importancia y mucha vigencia en estos momentos.
mucho de la pregunta que te hacía sobre el gobierno interino y lo que pueda representar hoy es porque evidentemente, aparte del régimen de Maduro que le adversa, hay sectores en la oposición que también están apostando, por lo visto, al fin del gobierno interino. Y de hecho, en el 2022 pues se acaba formalmente lo que pudiese representar este gobierno interino. ¿Qué tenemos en el futuro político para la oposición, Leopoldo? Bueno, yo creo que esa es una discusión que todavía tiene recorrido para darla. Yo creo que el despachar la legitimidad de la presidencia encargada alegremente es algo que no debemos hacer, porque tiene tremendas consecuencias. La primera de ellas, ya la dije, debilitaría el proceso de negociación de México, que es la ruta para alcanzar el objetivo de una elección presidencial, pero también tendría consecuencias tremendas, quizás no al día siguiente, pero sí a la semana siguiente. Le daría acceso a fondos muy significativos a Nicolás Maduro. Estaríamos hablando que el simple hecho de desconocer la legitimidad de Guaidó le podría dar acceso hasta más de 10.000 millones de dólares a la dictadura de Nicolás Maduro. Y creo que los venezolanos todos estamos claros que eso sería dinero destinado al despilfarro, a la corrupción, y sería el primer interés de la dictadura. Entonces, yo a veces veo con mucha sospecha cómo algunos sectores de los sectores democráticos coinciden con la dictadura de Maduro en buscar descabezar a Juan Guaidó de la legitimidad que le otorga la Constitución. Creo que con esto tenemos que ser muy serios y cautelosos sobre las implicaciones que esto tiene, y por supuesto esas son conversaciones que todavía están en proceso. Ya que mencionas a ciertos sectores democráticos, también entrevisté junto a Calderón a Julio Borges en 2 oportunidades. Fue muy cuidadoso defendiendo al gobierno interino. Le pregunté directamente por lo que para muchos observadores es evidente: la fractura muy honda, el distanciamiento, la rivalidad o agresiones entre Voluntad Popular y Primero Justicia. Te hago a ti también la pregunta. Borges no me respondió directamente en eso. ¿Qué pasa entre Primero Justicia y Voluntad Popular, o qué pasa entre Julio Borges y tú, Leopoldo? Mira, y creo que hay una diferencia política en estos momentos sobre visión. Yo considero que fue sumamente inconveniente la manera pública como Julio Borges y Primero Justicia, pero principalmente Julio, presentó las diferencias con Juan Guaidó en comunicados que hicieron mucho daño al proceso de México, incluso daño en lo que eran litigios que están todavía en curso. Yo creo que si nosotros tenemos como meta enfrentar a la dictadura y salir de la dictadura, debemos de hacer lo posible por transitar juntos este camino, que es muy complejo y que la dictadura tiene como principal estrategia dividirnos a nosotros a los venezolanos, y particularmente a los sectores democráticos en el ámbito político. Tenemos que procurar transitar juntos, sumar a más sectores, hacer las revisiones que haya que hacer los cambios que tengamos que hacer, pero procurar que tengamos una ruta hacia la salida de la dictadura. Para nosotros esa tiene que ser la prioridad. Bueno, eso también lo dijo Borges, ¿no? Que la prioridad debe ser salir de Maduro. Ha habido personeros de Voluntad Popular señalados en circunstancias no muy gratas o cómodas. Carmen Elisa Hernández, quien estuvo al frente de Monómeros en Colombia, Sara Hanna y Lester Toledo, por esa especie de gabinete en la sombra que tienen con Nayib Bukele en El Salvador, un gobierno que está bajo observación por muchos sectores en la América Latina y en Estados Unidos y Europa. ¿Qué puedes decir al respecto, Leopoldo? Mira, son casos completamente distintos. El caso de Carmen Elisa Hernández, una mujer que viene del mundo petrolero. Ella fue quien lideró en el momento de las protestas petroleras, año 2002, 2003, ese proceso. Fue expulsada por Chávez con el famoso pito en aquella cadena nacional. Ella ha tenido la responsabilidad, hasta que renunció, de ser miembro de la Junta Directiva de Monómeros,
en donde señaló una serie de irregularidades que allí estaban ocurriendo, y me gustaría luego hablar sobre ese tema. Sobre Lester Toledo, él renunció a la responsabilidad que tenía en El Salvador, y sobre Sara Hanna, una persona también conocida, cercana, ella es parte de las asesorías que se tienen en El Salvador, pero no es militante de Voluntad Popular. Sí creo que es importante, César, que podamos abordar la primera parte, ¿no?, de las acusaciones que hizo el doctor Calderón con respecto a lo que había sido nuestra responsabilidad en todos estos procesos. No sé si tú tenías una pregunta específica. No. Sí, básicamente lo que te quería preguntar es que vimos tu reacción a lo que nos declaró Calderón Berti y dijiste las acusaciones son infundadas. ¿Por qué? Mira, César, lamentablemente, y desconozco sus motivaciones, el señor Calderón Berti ha tenido una práctica de hacer acusaciones sin ningún tipo de fundamento. Y para responderte lo actual, me voy primero al año 2019. En el año 2019, siendo él embajador nombrado por Juan Guaidó ante Bogotá, él hizo unas declaraciones muy graves. Dijo que representantes del gobierno interino se estaban robando la ayuda humanitaria. Eso fue una acusación explosiva. De hecho, fue el primer escándalo que tuvo el gobierno interino. Y esas fueron acusaciones que dio el señor Calderón sin ningún fundamento. Tan es así que presentó ante la Fiscalía una acusación que fue desestimada por la Fiscalía colombiana, pero tuvo tremendas consecuencias, y particularmente tuvo consecuencias en las personas que él señaló. Él señaló a una señora llamada Rosana Barrera y a una persona llamada Kevin Rojas, sin ninguna prueba. Bueno, esas personas, César, le desgraciaron la vida. Les abrieron un caso en la Fiscalía venezolana, les allanaron su casa, tuvieron que ellos y sus familiares salir de Venezuela. En Colombia fueron señalados, expuestos al paredón de las acusaciones por esto que había hecho Calderón, y luego la Fiscalía desestimó el caso porque no había ningún tipo de fundamento. O sea, a mí me parece muy irresponsable, sobre todo una persona que tenga una responsabilidad, que la tenía en aquel momento como embajador, haber hecho esas acusaciones de ese tipo, que montó un escándalo que se llamó el famoso Cutcutazo y que se desestimó no solamente la Fiscalía, sino luego USAID, que es el organismo norteamericano encargado de la ayuda humanitaria, dejó no en una, sino en varias oportunidades muy claro que no tenía ninguna responsabilidad el gobierno interino de administrar fondos. Y si no tenía responsabilidad de administrar fondos para la ayuda humanitaria, pues evidentemente no podía tener una responsabilidad en ninguna irregularidad. Esto también lo dijo en varias oportunidades Elliot Abrams, cuando era enviado especial para el tema Venezuela, y lo dijo incluso recientemente. O sea, me parece muy lamentable que esto se haya convertido en una práctica del señor Calderón. Tú me preguntabas sobre las acusaciones recientes que él ha hecho sobre Monómero. Han sido acusaciones gravísimas que él ha hecho, en donde también expone a personas con nombre y apellido ante el paredón de las acusaciones, y precisamente por que son infundadas, son mentiras y tienen consecuencias, yo he tomado la decisión de procesar con una querella criminal por calumnia en contra del señor Calderón aquí en España, donde él reside y donde yo resido también. Y esto lo estoy haciendo, César, porque no tengo absolutamente nada que esconder, y le va a permitir a él una oportunidad de presentar pruebas. Yo estoy tranquilo, no hay ninguna prueba en mi contra, pero es una manera de dejar muy claro ante la justicia a la que puedo acudir en estos momentos que tanto yo como otras personas hemos sido víctimas de calumnia y de ataques totalmente infundados por parte del señor Calderón Berti. Y creo que esto es una manera de dejar muy claro que no hay ninguna responsabilidad de nosotros en las acusaciones que él está señalando. Leopoldo, se nos acabó el tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte lo siguiente. He oído en comentarios, en círculos políticos, que Voluntad Popular dejó al abandono a Roland Carreño, quien, como recordamos, fue puesto preso
poco después de tu escape sensacional de la Embajada de España. ¿Qué sabemos de Ronald? ¿Por qué lo abandonaron, si es eso cierto? Bueno, es totalmente falso, César. El día de ayer hablé con su hijo. Hace 48 horas me mandó un mensaje que si quieres en privado te lo puedo mostrar. He estado pendiente de hablar con su representación legal permanentemente. Nosotros tenemos una campaña para mantener su caso siempre en la palestra. Su caso particularmente ha estado en las negociaciones de México y es uno de los puntos que tiene que cumplir la dictadura con su liberación, que esto tiene incluso como testigos a los noruegos, a los rusos y a los holandeses, de que el tema de Roland Carreño y de los policías metropolitanos, de otros presos que incluía a el general Baduel, eran parte de las exigencias que nosotros hemos hecho. Es decir, nosotros hemos cubierto todos los terrenos. Roland es amigo mío, hermano mío. Estoy cercano a su madre, a su hijo, a su hermana, a sus abogados, permanentemente en contacto con él. Presentamos su caso en la negociación, en la opinión pública, en toda oportunidad que tengo de hablar con nuestra gente, siempre recuerdo el tema de Roland y sé que él está muy claro de que esto es así. Y bueno, son parte de estas injurias y manipulaciones que se hacen en unos tiempos, César, que tú lo sabes muy bien, en donde hay mucha frustración, hay desmotivación, hay guerra de culpas y también está la dictadura pescando en río revuelto y buscando profundizar todos estos temas. Leopoldo, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, César. Fuerte abrazo a ti.